bienvenido a un espacio más de información y documentación. Mi nombre es Marlon García y le vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que es la paleografía. Lógicamente trataremos conceptos, puntos de vista, métodos, objetivos y la relación que tiene la paleografía con otras ciencias. Manejaremos textos alrededor de 4 autores diferentes donde podremos observar las diferentes formas de ver o puntos de vista de cada autor. Primero, hablamos del significado de dónde proviene. La paleografía es del idioma griego, proviene de pailos, que significa antiguo y viejo, y graphein, que es el escrito, y grafía, que es escritura. Es el estudio de las escrituras antiguas. Se puede decir entonces que es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos, objetos de estudio. Otro concepto claro de un erudito a nivel de paleografía lo tenemos por Mayón. Según él, dice, cree que la paleografía es el estudio de cualquier escritura del pasado y debe ocuparse de monumentos gráficos de todo tipo, independientemente del soporte, estudiando los caracteres externos e internos. Pero hay algo muy importante, porque Moyán sienta las bases del método paleográfico, como es la forma, el ángulo, el ductos, el módulo, el peso, la materia subjetiva, caracteres internos y externos del texto. Cada uno de ellos lo vamos a ver en su debido momento cuando descifremos o cuando entremos a la parte de lo que son los métodos de la paleografía. Tenemos a otro autor también, Armando Petrucci. Este dice que la paleografía es la disciplina que estudia la historia de la escritura y en particular de la escritura a mano en sus diferentes fases, las técnicas empleadas para escribir en las diferentes épocas, el proceso de producción o testimonios escritos y, en fin, los productos mismos de tal proceso, particularmente en su aspecto gráfico, ya se trate de libros, inscripciones, documentos o escritos de naturaleza individual o privadas, cuentas, apuntes, cartas o entre otros. Es decir, no importa el soporte, lo interesante es cómo se escribe, de qué forma se escribe y cómo lo podemos entender. Pero sigue evolucionando la paleografía y la primera gran revolución paleográfica de nuestro siglo fue protagonizada por la escuela hoy llamada franco-belga, donde está este señor erudito Leon Moyán, principal exponente de la misma, y otorgó a la paleografía la condición de ciencia autónoma y amplió su campo de acción al definirla como ciencia de los objetos escritos, considerado en todo el conjunto de sus caracteres con independencia material, escrito empleado por aquellos en ese momento. Bien, si analizamos los tres conceptos, observamos que Moyán, o en este caso Mayón, es uno de los que más le ha aportado a la paleografía, empezando por sus estudios y por sus métodos. Ahora bien, vamos a descifrar el método paleográfico. Está conformado por 5 elementos fundamentales. El primero, la forma o la morfología. El término forma es el que utiliza Mayón, pero en este caso vamos a tratarlo con el punto de vista de dos autores que le dan una connotación que permite entender de forma más simple cada uno de los métodos utilizados en la paleografía. Por eso Mayón dice que utiliza el término forma, pero Gilfen prefiere utilizar el término morfología, es decir, forma y morfología son términos sinónimos. Gilfen diseña una morfología esencial desprovista de cualquier elemento que nos permita reconocerla. Hay también una morfología artificiosa. Las letras están formadas por trazos que pueden ser rectos, perpendiculares o oblicuos. Las letras ocupan un espacio llamado cuerpo o escritura, formado por dos pautas, alfabeto de mayúscula y alfabeto de minúscula. Está formado por 4 pautas. Está el espacio alto, aquel que ocupa los trazos ascendentes de las letras, la caja, que ocupa el cuerpo de la letra, y el espacio bajo, que es aquel que ocupan las colas o fugas de las letras. Cuando se trata este tema de paleógrafo, lógicamente aparecen terminologías no muy comunes, por lo que hay que enfocarse un poco en la terminología para poder entender lo que ellos nos quieren dar a explicar. Otro elemento es el módulo. Son las dimensiones que tienen las letras. Se pueden medir la altura, la anchura de las letras, pero no todas las letras presentan la misma anchura.
En el módulo influyen las causas de tipo de material. Recordemos que este se encarga de estudiar la escritura antigua y lógicamente los elementos de la escritura antigua eran demasiado rudos y cinceles, piedra y lógicamente las letras no quedan como en un molde. Ductos o trateio es el orden de sucesión que siguen las ejecuciones de los trazos y además incluye el sentido en lo que los trazos se ejecutan, que se indican mediante flechas. Petrucci, que es el otro autor mencionado anteriormente, piensa que los ductos es la forma más o menos rápida de trazar la escritura y él utiliza el término trateio, que vendría siendo como el trayecto que duraría en ese momento el proceso de escritura en los diferentes medios o métodos que ellos utilizaban. Otro elemento que está en el método es el estilo, que es la forma peculiar en que la escuela o una época ejecutaba la escritura, mano alzada, corrida, script. El peso. Para Mayón, una escritura es pesada cuando encontramos trazos gruesos y finos, mientras que la escritura ligera es cuando nos encontramos diferencias de espesor en los trazos de la escritura. Depende de una serie de factores: instrumentos con los que se trabaja, intencionalidad, ángulo de la escritura, la forma en la que se escribía, el hacer o deslizar el instrumento gráfico corregido, entre otros. Para calcular el peso, Yeltsin nos propone una fórmula matemática mediante el análisis de los ángulos complementarios. Yeltsin era más técnica. Ella trataba de darle una respuesta más lógica y matemática a cada uno de los elementos que hemos mencionado. Por lo tanto, pues se apoyaba en Mayón para que entre los dos dar una perspectiva o una visión más clara de lo que es la paleografía. Entre las terminologías tenemos también los objetivos de la paleografía, que se han definido principalmente en tres objetivos. En primer lugar, ¿qué busca? Fingir como un instrumento de lectura. En segundo lugar, como una ciencia independiente que estudia la naturaleza y la evolución de los signos gráficos. Y finalmente, como auxiliar de la historia. Es bueno acotar que la paleografía forma parte de la historia, que no puede haber historia si no se entiende la escritura, y que la escritura son los elementos que representan la historia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la paleografía es un elemento fundamental tanto para la historia como para la diplomática y otras ciencias que lógicamente trabajan en función de la paleografía. Y aquí entramos a ver lo que son las ciencias auxiliares de la paleografía. Ciencias estrechamente relacionadas con la paleografía y hasta cierto punto subordinadas a ella son, es decir, que dependen de la paleografía: la epigrafía, la bibliología, la diplomática y la numismática, las cuales no se limitan al estudio de los caracteres gráficos y sus objetos materiales, sino que examinan la autenticidad, el estilo, el formulismo y otras particularidades de los documentos sobre los cuales versan. Estas ciencias se dividen en, primero, paleografía general, que se ocupa de toda clase de manuscritos. Hablamos papiros, códices antiguos, entre otros. Se subdividen en vulgar o común, que solo trata de leer y descifrar los escritos. Critica que estudia la autenticidad y fecha del escrito atendiendo únicamente a sus elementos gráficos. Paleografía especializada, que se limita a los escritos y demás monumentos literarios que son propios de otras ciencias, estrechamente relacionada con la paleografía. Pero esta paleografía se subdivide a la vez en epigrafía, bibliográfica, diplomática y numismática. Epigráfica: inscripciones sobre cualquier tipo de soporte duradero, piedra, metal, madera, entre otros. Bibliográfica: ya después de que la hemos descifrado, se centra en libros de referencia. La diplomática, que está dada en función a los documentos que encontramos en la historia, que lógicamente una vez descifrado mediante la paleografía, buscamos la parte jurídica, su variabilidad, la autenticidad, y la numismática, que es que también forma parte de las monedas talladas, medallas, entre otras, que encontramos en la historia. Pero también, tomando grandes rasgos, vamos a hablar sobre lo que es las disciplinas auxiliares de la historia, donde aparecerán también la archivística y otros documentos. Por ejemplo, son aquellos campos de estudio que ofrecen documentales al historiador.
Se trata de una terminología anticuada, ya que cada una de estas disciplinas tiene carácter autónomo y unas metodologías muy diferenciadas frente a la historia. En la actualidad suelen ser agrupadas en tres grupos: ciencias, arte, bajo el título de ciencias y técnicas historiográficas. La paleografía estudia la escritura antigua con el fin de descifrarlas, es decir, ya estas señoras dependen de la paleografía para poderle dar sentido. Cuando encontramos escrituras no muy común y difícil de entender. Ok, se encarga también del estudio de materiales y útiles gráficos. Esta disciplina abarca toda la variedad de tipos de escritura que existe en el mundo y se han despejado en ella la paleografía griega, la romana y la medieval. Son las que mayor trascendencia tienen cuando estudiamos la historia de la paleografía. Hay escuelas que tienen sus propias teorías sobre la paleografía, pero Moyano es uno de los más eruditos en el conocimiento de la paleografía en el mundo. Ciencias auxiliares de paleografía, tenemos la archivística también. Es una ciencia relativamente moderna, con origen en el siglo XIX. Se inicia con el nombre de archivología, se comienza como una ciencia que va a encargarse del arreglo y la conservación de los archivos. La independencia de la archivística de otras ciencias históricas es relativamente moderna. En 1898 se publica en inglés el primer manual sobre archivístico, que se traduce en español en 1940. Aún no están definidos los campos de la archivística como tal. No tiene un lenguaje propio. El que tiene es presentado por la historia de la paleografía y la biblioteconomía. Es decir, este señor viene a ser hijo de la paleografía y la biblioteconomía. El nacimiento como disciplina es reciente, partiendo de la experiencia que ha desembocado en la fijación de unos principios esenciales, en una metodología y en un lenguaje propio para identificar cómo una ciencia difiere de otra. La archivística hoy en día se encuadra dentro de las ciencias técnicas de la documentación e información. Es una disciplina completamente práctica. En sus orígenes, la archivología nace unida a la diplomática y a la paleografía y a la biblioteconomía. Es decir, que este término, esta nueva disciplina, nace o parte de lo que es la paleografía, la biblioteconomía y la diplomática. La diplomática es otra ciencia, otra disciplina que está muy arraigada de la mano a la historiografía, a la paleografía y lógicamente a la biblioteconomía. Pienso que es como una simbiosis para lograr conseguir lo que nosotros deseamos dentro de todo lo que es el carácter significativo de lo que es la escritura, cómo nace, cómo se forma, cómo la estudiamos, qué queremos. ¿Ok? Dentro de ese mundo es interesante saber que la paleografía es una ciencia que viene a ayudar a entender nuestro pasado, pero que se proyecta al futuro y donde va evolucionando con el tiempo y nacen otras ciencias auxiliares que se mantienen en la actualidad. Es un tema complejo, es un tema interesante y lógicamente el grado de complejidad está en el tipo de vocabulario que se maneja para poder entender cada una de las estructuras que tienen la forma escrita desde diferentes ángulos, ¿ok? Espero haya sido de su agrado y un tema apasionante. El tiempo es corto. Gracias por su atención.